El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalia y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no les reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar al arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Hoy miramos en las lecturas, David en estos días nos mostraba el pecado de David hace poco, el pecado de David y el arrepentimiento que había tenido David también al hacer el Salmo de la Misericordia. Pero hoy nos presentan algo muy hermoso de David, algo que es importante que nosotros como cristianos lo aprendamos. Nos presenta cómo preparar el momento del encuentro con el Señor. Cómo preparar ese momento donde tendremos que presentarnos a Dios. Él pecó, David, se arrepintió y después de su arrepentimiento vivió su vida consagrada. Y ya dice las lecturas de hoy, cuando estaba a punto de morir, comienza a preparar a su hijo para que siga la bendición de Dios y para que siga el camino de Dios. Mire esa enseñanza. David comenzó a preparar, él ya sabía, el Señor le comenzó a colocar, el Señor lo preparó y comenzó a decirle: ya llega tu momento, David, y él comienza a prepararse. ¿Y cómo comienza a preparar a su hijo? Dice la palabra de Dios hoy, comenzando a enseñarle la importancia como hijo de hacer la voluntad de Dios, de seguir los caminos de Dios, de no desviarse del camino de Dios. ¿Y por qué le enseñó esto? Porque el Señor le había hecho una promesa de que si la descendencia de David continúa a obedecer la voluntad de Dios, nunca Dios dejará de asistirlo. Y eso que pasa a David, pasa en todas las familias cristianas. Cuando de generación en generación continúan cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios, nunca una familia va a sentir la desprotección del Señor. Dios protege siempre, Dios acompaña siempre, pero solo necesita que nosotros luchemos y nos esforcemos por hacer lo que Él le agrada. Hay muchas personas que se quejan, ¿no? Que les va mal y que mis hijos, que mi mamá era muy católica. Pero lo que pasa es que hay veces que abandonamos a Dios. La bendición se transmite, pero yo la puedo interrumpir cuando yo soy terco y necio y no quiero seguir haciendo lo que me enseñaron mis padres, lo que me enseñaron. Todos eso. Y la gente se queja: no, eso era mi mamá, que el Señor la asistía, a mí no me asiste. Pero no se examinan cómo está mi vida, cómo está mi lucha por cumplir y por hacer lo que Dios le agrada. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hacemos lo que queramos? Y protestamos a Dios que porque no somos bendecidos y porque todo me funciona mal y que porque todo está al revés. Pero la culpa no la tiene Dios.
La culpa la tenemos nosotros cuando nos alejamos, cuando somos perezosos por cumplir la voluntad de Dios. Cuando sabiendo que ese es el camino, no le creemos. Uno escucha muchas veces que el camino es seguir a Dios para estar bien, pero uno lo escucha y se lo sabe hasta de memoria. Pero muchas veces uno es terco y uno desobedece y sabiendo que es el camino, se aparta de él. Y la bendición está ahí. Mire que Salomón escuchó muy bien a su padre y gobernó largo tiempo. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, las cosas no funcionan. Las cosas comienzan a sentirse que no funcionan y que están mal. Y comenzamos a encerrarnos en tantas cosas y a sumergirnos en tantas cosas que nos apartan de Dios. Esa es la enseñanza de hoy, de prepararnos para la muerte. ¿Cómo nos preparamos nosotros para morir? Hay gente que no quiere morir, hay gente que nunca quiere morir y piensa que va a ser eterna y nunca se prepara. Hay gente que dice, no, yo cuando esté viejito me voy a preparar. Y resulta que muchos no llegan a viejitos. Muchos se mueren jóvenes. Llegan los viejitos todavía con el bastón y el joven se murió ayer. Es decir, nosotros no sabemos cuándo es el día y cuándo es el momento. Pero como cristianos debemos prepararnos siempre, constantemente. Por eso venimos a la Eucaristía y en el momento del acto penitencial pedimos perdón. Hay veces que este momento es el que la gente más se distrae y no pide perdón. Se desconcentra. Estando en el momento del acto penitencial, que todos los días tenemos algo que pedirle perdón a Dios, y en ese momento nos desconcentramos. Pensamos en otra cosa, las llaves, el carro no lo cerré, dejé tal cosa, y se nos olvida pedir perdón y pedir misericordia a Dios en cada Eucaristía. Cada momento de la Eucaristía y cada instante de nuestra vida es para prepararnos, para estar dispuestos, para no dejar pasar a Dios. Nunca sabemos que esta sea la última que vivamos, nunca. ¿Quién lo sabe? Y no es que estoy siendo extremista, es que no lo sabemos. Ustedes han visto casos que los que más se sienten con vida son los que primero mueren muchas veces. Es decir, debemos prepararnos siempre, estar atentos, disponibles siempre a cumplir la voluntad de Dios. Otra enseñanza de hoy es que cuando tú decidas seguir al Señor, confía en la providencia. Es el Evangelio de hoy, le dice a los discípulos, no lleven ni alforja, ni sandalia, nada. Es decir, les dice, abandónense en mí, que yo resuelvo todo. En otras palabras, abandónense en mí, que yo resuelvo todo y yo les doy todo y no les va a faltar nada. Hay veces, es curioso que cuando viajamos, llevamos, o cuando vamos muchas veces a predicar, llevamos una maleta así grandísima, que ya no nos alcanzan ni las fuerzas para cargar. Muchas veces uno tiene seguridades humanas, busca las seguridades humanas, pero la única seguridad que nunca podemos dejar es de estar con el Señor. Quien está con Dios nunca le faltará nada. No tendrá lujos, pero Dios siempre tendrá su mano ahí, su mano protectora, su mano que no abandona nunca. Tristemente, muchos no le creen a Dios, muchos no confían en la providencia, piensan que la providencia es una utopía, que es una utopía, ¿no? Es algo que está en la mente y que piensa que nunca lo voy a poder alcanzar. La utopía es aquello que pienso que nunca lo voy a poder alcanzar. ¿Y cuándo tengo una utopía? Cuando no tengo fe. ¿Cuándo todo es utopía? Cuando no tengo fe.
cuando no confío, cuando no le creo al Señor, cuando pienso que Dios no conoce mis necesidades, no conoce lo que yo necesito. Eso sucede. Debemos aprender a creer, debemos aprender a abandonarnos en Dios. Para muchos esto será una teoría, para otros será una lucha de comenzar a luchar por abandonarme. Cuando la teoría no se hace vida, se muere y esa teoría queda infecunda. Pero cuando estas palabras que Dios coloca hoy, las ponemos en práctica y nos abandonamos en Dios, Dios hace maravillas y prodigios y saca de la nada todo. Y esa nada es el abandono, la confianza y la única certeza es el Señor. Que eso es lo que les pedía a sus discípulos, abandonarse, confiar y creerle. ¿Y cuando las personas no le creen a Dios? Cuando no oran, cuando nunca buscan encuentros con Dios. ¿Usted quiere saber una persona que realmente no confía? Usted nunca la ve orando. Usted nunca la ve y esa persona nunca va a tener confianza. Porque la confianza es un don de Dios que se gana con la oración. Quien no ora, no confía. Ay, no, si yo confío, pero no oro. Usted confía en sus fuerzas, en sus capacidades, en sus seguridades humanas, en su razonamiento humano, pero no en Dios. Y solo se confía en Dios cuando se ora y cuando se le suplica y nos colocamos en sus manos. Pidámosle a Dios que no seamos tercos en el entender que esa es la clave, que eso es lo que tenemos que hacer, que debemos prepararnos siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios y que debemos abandonarnos en Dios en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Así sea.